¿Les parece bien así? Bueno, vayan organizando entonces las dudas de la primera parte. Mientras yo pongo esto en silencio. Si alguien tiene de equilibrio común, empezamos por eso y si no, después pasamos a iónicos. Si no resolvemos eso mientras buscan las de equilibrio, digamos, no es que no podemos volver, era simplemente para que nos quedemos organizados, pero no pasa nada. Como ustedes me digan. O me van diciendo, como quieran. Déjame que lo vea. El 15. Me los puse acá en la computadora porque me es más fácil verlo que verlo en papel. Ah, que yo creo que ya les había dicho. Entonces, esto es un déjà vu porque todas las consultas, todos los cuatrimestres pasa lo mismo. A ver, es un ejercicio que no sé por qué sigue estando ahí, pero tengo que plantearlo. Para mí no tiene mucho sentido que ese ejercicio esté ahí, porque les habla de conceptos como que tienen que ver con la funcionalidad de los aminoácidos y por ahí no es tan trivial, porque ustedes saben que los aminoácidos están formados por un grupo amino y por un grupo ácido, NH2 y el grupo ácido CH, pero son moléculas orgánicas y ustedes todavía no han visto química orgánica. Esto se ve mucho cuando hagan el curso de orgánica y después cuando hagan química biológica. ¿Y qué hace Cami? ¿Cómo andas? Cuando hagan química biológica, cuando hagan ese tipo de... ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Cuando tengan que ver pKa de moléculas más orgánicas y aplicación biológica. Lo que yo les propongo, lo que generalmente hago yo es decirles un poquito cómo es esto, pero yo les diría que ni se preocupen, que ni se calienten por este ejercicio porque es como, está un poco fuera de lugar, me parece acá. Lo que dice es que los aminoácidos tienen un grupo que es ácido, ¿sí? Y otra funcionalidad que es el amino. Y ese grupo amino puede estar protonado. ¿Cómo van a tener cuando el grupo amino se protona si tienen una solución que es muy ácida? En vez de ser NH2, lo van a tener como NH3 cation. ¿Lo entienden? Bien. Entonces, dice que esa protonación va a haber un ácido diprótico que tiene una fórmula genérica, ¿sí? Y tiene dos ionizaciones posibles. Y le da como dato el pKa del grupo carboxilo y el pKa del grupo amino cargado, que uno son constantes ácidas, o sea, bueno, menos logaritmo de las constantes ácidas, uno es 234 y el otro es 969. Y lo que les dice es que alanina es un aminoácido, ¿sí? O sea, todos los aminoácidos van a tener esto. Algunos tienen más de una funcionalidad ácida y más de una funcionalidad básica. Lo que hacen es titularlo con hidróxido de sodio y ven dos puntos de equivalencia, ¿sí? Entonces lo que le pregunta es, ¿qué forma del aminoácido predomina en el primer punto de equivalencia y cuál predomina en el segundo punto de equivalencia? ¿Sí? Cuando o sea, si ustedes van titulando con hidróxido de sodio, ¿cómo creen que voy a tener primero el aminoácido antes de agregarle, cuando le agrego poco hidróxido de sodio? ¿En qué forma? ¿Va a estar protonado o deprotonado? Va a estar protonado, porque ustedes lo van titulando con una base, ¿verdad? Entonces, lo que va haciendo esa base después es sacarle ese protón. Y en el segundo punto de equivalencia le quedaría, o sea, imagínense que lo tienen como una especie genérica HA, y en el segundo punto de equivalencia, ¿sí? Estamos hablando de múltiples puntos de equivalencia, como en el caso del fosfórico y demás, van a tener a menos vendría a ser. ¿Se entiende? Pero no le den de vuelta mucha bola. Después lo que le pregunta es qué formas predominan en una solución de un aminoácido a pH 7, de este aminoácido a pH 7.
Entonces, ahí cómo van a tener que ver. ¿Ustedes qué van a ver? O sea, tienen dos equilibrios. Uno, que es al pKa de 234, ¿sí? Y el otro es al pKa de 969. Lo que tienen que ver es que si el pH es igual a ese pKa, van a tener como la especie en equilibrio. Pero a pH 7 van a estar por arriba o por debajo de cuando lo tienen de protonado, como A menos, digamos. ¿Cuál es el pKa para tenerlo de protonado el aminoácido? El pK2, ¿cuánto es? Bien, o sea que si lo tienen a 7, lo van a tener como la especie protonada todavía. ¿Se entiende? Ahora, si yo le dijera, ¿cómo va a estar la especie si el si el pH es de 11? Exacto. Es no más que eso lo que tienen que ver acá. Y la tercera pregunta le dice que cuando hacen la titulación se balancean las formas catiónicas y aniones, ¿sí? Y predominan la forma neutra, ¿sí? Fíjense que tienen cuando está muy protonada, cuando ya está totalmente desprotonada y cuando tienen la forma neutra. Y eso se llama punto isoeléctrico para los aminoácidos, para las proteínas que están formadas por aminoácidos, se llama punto isoeléctrico, ¿sí? ¿Qué se hace generalmente? Hay una técnica que se llama electroforesis y lo que se hace es ponerlo en un campo eléctrico. Entonces, de acuerdo a si lo tengo protonado o deprotonado de los aminoácidos o de las proteínas, van a ir hacia el campo positivo, hacia el campo negativo, ¿sí? Se llama electroforesis y se hace sobre un gel. Entonces, vos sembrás el aminoácido en un gel y como le aplicas una fuente, ¿sí? Un voltaje, se va a ir hacia uno u otro lado. Cuando no se mueve, es decir, que predomina la, la forma neutra, estamos en el punto isoeléctrico. Dice, si el pH del punto isoeléctrico es el punto medio entre dos valores de pKa, ¿en qué valor de pH se encuentra el punto isoeléctrico de este aminoácido que es la alanina? Es decir, ¿cuándo no se va a estar moviendo? Ustedes tienen como dato el pKa1 y el pKa2. ¿Cuál va a ser el pH donde estás en el término medio que lo tienen neutro? No sé si lo vieron en el libro o en algún apunte, pero en ese caso lo que se hace es sumar los dos pKa, porque son dos, y se los divide, ¿sí? Se saca como el promedio. Entonces, si suman ustedes, les va a dar 2.34 más 9.69, eso dividido 2, les va a dar cerca de 6, 6.01, algo así, si no me equivoco, y ese sería el punto isoeléctrico de la proteína, es decir, que si yo hago la electroforesis, esa técnica que les digo, ¿para dónde se va a ir? ¿Para el ánodo, para el cátodo? Es decir, para el positivo, para el negativo. Si está en el punto isoeléctrico. Iso es igual, eléctrico, igual carga. No se va a ir a ningún lado. No sé si estoy haciendo una explicación muy grotesca, Cami, vos que tenés más onda capaz con esto de la electroforesis y eso. No, está bien, tampoco es mucho más. Yo creo que no vale la pena mucho más nivel de detalle, ¿no? Para este tipo. No se preocupen que no le vamos a tomar este tipo de cosas, así que es más informativo que otra cosa. Le decía a la chica que siempre aparecen en las consultas, se pregunta este problema porque está ahí como que no tienen todavía todos los conocimientos para poder Sí, encarar sí, este está raro. problema. Y está como que te deja ahí medio de decir, puta, entendí todo y ahora con esto me dejaron knockout. No, pero no creo que les tomen algo de eso. No, 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 no porque ya lo hicimos al parcial y yo muy bien, Carlos. Si yo lo veo, le voy a decir, no, che, me vamos a tomar esto. Así que tranqui. ¿Estamos? ¿Le queda una idea muy... Bien? ¿Algo más que quieran preguntar?
de equilibrio químico que no es iónico, ¿tienen alguna duda? ¿Han repasado las guías? ¿Cómo han estado estudiando? Ah, no, no, no me acuerdo. Yo les había dicho la otra vez, porque para el segundo no se lo hicimos. A ver, ahora busco. Profe, justo te iba a preguntar cuándo, creo que hoy se subía la resolución, ¿puede ser de eso, para comparar? Ahí, déjame que vea, porque la verdad que no lo vi y entonces... Y eso que estuve en el campo hoy y todo. Ahí entra. A ver, ¿quién lo subió? ¿Le aparecía el nombre? Claro, lo que pasa es que le avisa y no nos avisan a nosotros. ¿Y dónde está colgado? ¿En seminarios? Ay, cómo me enferma cuando no te avisan a todos. Parcial de prueba. Encima el sábado lo subieron. Bueno, qué voy a decir. Bueno, ahora ya, mientras ustedes buscan dudas, les digo que están diciendo de eso. Ahí aviso en el grupo. Creo que no se había hablado nada de eso, Cami, ¿no? Yo la verdad no sé. Yo no escuché nada, pero no sé. No. Al menos en el TP que estuve yo. Ahí mandé a preguntar. Cuando me contesten les digo. Ah, ahí las mandó Sasha. Sí, sí, ahí las encontré. Eso les llegó a todos, imagino, o solo a algún grupo. Bien, perfecto. Bueno, ahí les dije que si le pueden subir hoy la resolución, así se pueden sacar las dudas. ¿Sí? ¿Era eso? Dale, gracias, gracias, sí, sí. Por nada. ¿Algo más que nos quieran preguntar? De equilibrio, de electroquímica. Cinética, recuerden que en el parcial no entra. Están calladitos. Saben todo ya. ¿Los prácticos les sirvieron para reafirmar lo que habían hecho en los ejercicios? Bueno. Bueno, no sé si quieren tomarse un ratito, busquen si quieren, yo desactivo la cámara, el micrófono y buscan tranquilos, tienen algunas dudas y nos quedamos un rato más por si quieren preguntarnos algo. ¿Les parece? Para que busquen tranquilos. Nadie tiene nada todavía para preguntar, entonces.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros con Cami nos quedamos por acá dando vueltas. Ustedes vean tranquilo un ratito. Bueno, y en un ratito volvemos. Y si tienen algo, lo respondemos. ¿Les parece? Porque ya repaso habíamos hecho el otro día, entonces no hay mucha más Profe, vuelta. ahí encontré un puntito que me quedó sin hacer. A ver. Es de equilibrio iónico, es el Sí. 12D. Equilibrio iónico. Calcule el pH de la adición de las siguientes cantidades en una solución. Algo habíamos hecho de esto, ¿no? No lo habíamos planteado entre todos. Bien, ¿qué tenían que ver en este ejercicio? Tenían ustedes hidróxido de sodio de la misma concentración que el ácido clorhídrico, o sea que es una neutralización, donde se forma la sal cuando le van agregando el ácido clorhídrico que está en el Erlenmeyer desde la bureta el hidróxido de sodio. Repasemos qué pasaba, bueno, cuando tienen 0 mililitros agregados de hidróxido de sodio. Ahí, para calcular el pH, que es lo que tienen que calcular en cada punto, ¿qué tienen que hacer? Es muy sencillo en ese caso. Claro, o sea, tendríamos que hacer todo, porque, o sea, me quedó ese, pero capaz que es porque me quedó por, no sé por qué me habrá quedado, Bien. pero primero hacer la regla de 3, ¿puede ser? En el primero lo calculan como Mililitros. tienen solo un ácido fuerte. En ese primer caso, que no le han agregado base, es menos logaritmo de la concentración del ácido. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, después le agregan 49 mililitros de la base, es decir, que no lo llegan a neutralizar. ¿Por qué? Porque si bien son 1 a 1 en la relación y en la misma concentración, en uno tienen 49 mililitros, en el otro tienen 50 mililitros. O sea que el número de moles es pequeñamente, por muy poquito, tienen 1 por 10 a la menos 4 moles de ácido clorhídrico que les quedan. Y 4,9 por 10 a la menos 3, entonces lo que tenían que hacer era calcular ahí el pH con ese 1 por 10 a la menos 3, que es la diferencia, y les daba de 3. Cuando hacían la neutralización con los 50 mililitros, obviamente, si se forma una sal que está neutralizando la base con el ácido, el pH ahí era 7, ¿estamos de acuerdo? Porque esa sal no hidrolizaba. Sí, sí. Y el que te falta es de 60 mililitros. O sea, ahí tenés exceso ahora de base. Por lo tanto, esperamos un pH que ahora sea básico. Si ustedes van haciendo la curva, empezamos de un pH bien ácido, neutralizamos y terminamos en la parte de arriba. ¿No es cierto? Tenés que ver cuántos moles tenés de hidróxido de sodio. ¿Cuántos moles tenés? Si tenés 60 mililitros. Claro, tendría que ir haciendo la regla de 3. Te van a quedar 6 por 10 a la menos 3 contra 5 por 10 a la menos 3 de clorhídrico, porque clorhídrico no le puedo poner más que el que había en el Erlenmeyer originalmente, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, tengo un poquito en exceso de la base, eso lo tengo que llevar al volumen, ¿sí? Porque tengo 110 mililitros ahora, y calculo la concentración de oxidrilos. Y como es una base fuerte, esa concentración de oxidrilos puedo calcular el pOH y después por diferencia sacar el pH. Pero es el mismo procedimiento, simplemente que ahora tengo más base que ácido. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Sí, sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna duda con eso? ¿El resto? Bien. Profe, a mí Sí. me quedó una duda, no sé si la habían hablado, de electroquímica en el punto 6. Más que nada, o sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Porque aparece una palabra extra, PT, y no sé qué significa. Si es un ion o no sé. No, es el símbolo PT es platino, significa que es el electrodo. ¿Y qué tendría que hacer con eso? Nada, simplemente lo que te está diciendo, o sea, tenés que considerar lo que es el electrodo, porque por ejemplo, si tenés un gas, cuando nosotros vimos pila de Danil o pilas sencillas, los electrodos, por ejemplo, la pila de Danil era cobre sólido, zinc sólido, que eran después el mismo elemento que tienen en la solución, los iones.
pero el platino es un electrodo inerte, o sea, puede ser carbón muchas veces o platino, entonces simplemente es muy usado, por eso se repite muchas veces, pero nada más. Saber qué es el Ah, bien. electrodo. Y no No, sería activo, o sea que no forma parte de no, las no, no, redox. es inerte, es totalmente inerte. Ah, listo, listo. ¿Se Y entiende? procedería igual, sí, y procedería igual que en el ejercicio 5, ¿no? Armando la pila y todo. Claro, a vos la pila ahí ya te la dan descripta, lo que tenés que ver es quién se oxida y ver con los potenciales para que te dé si es espontáneo o no es espontáneo, ver cuál es el agente oxidante, el reductor y todo lo demás. Pero sí, es similar al 5, una cosa así. O Ah, sea, bien. jugar con las redox y los potenciales. Listo. Gracias, profe. Por nada. No sé, Cami, si tenés algo para aclarar de lo que hayan preguntado ellos. No, no. Decile que lo hiciste vos al parcial y que lo hiciste difícil. Ni lo vi yo el parcial. Después te van a linchar a vos. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Sí, mañana. Y el recuperatorio es el 9. Bien. Si alguno llega a tener que ir a recuperar, recuerden que en ese caso sí hay, sí en ese caso entra cinética. Y en el final obviamente que también. Profe, ¿sabes si van a haber durante esta semana clases así, seminarios que estén con el tema de cinética? Eh, deberían preguntarle a los, o sea, debería haber, ¿no? Yo puse o sea, hoy como clase de consulta porque obviamente no les iba a dar algo que no entre en el parcial porque iban a estar, pero si yo mañana pasa el parcial, ahí pregunto, ¿cómo sería la pregunta? A ver, déjame formular otra pregunta. Me van a mandar a mierda, pero bueno. Todos los seminarios de esta semana se van a dar los seminarios de esta semana con el tema de cinética. ¿Sería eso? Sí, para ir Esenciales y teniendo eso. virtuales. Por ahora no me contestan nada. Pero bueno. No sé si se está mandando lo que yo pregunto. Bien. Bueno, y si no, cualquier cosa, lo que pueden hacer es ir escribiéndole, si están interesados en algún turno en particular, escribirle a los docentes que están a cargo de ese, ¿sí? Para ver si les va a dar o no. Dale, sí, gracias, profe. Nosotros en principio que vamos los lunes, yo diría que el lunes que viene ya no, salvo que pongamos, porque ya van a haber terminado, salvo que pongamos una consulta extra para el recuperatorio, pero bueno, lo vamos viendo. Es como que ya la cursada prácticamente se da por finalizada cuando se termine el parcial, pero entiendo la pregunta porque queda un tema que no ha entrado, no va a entrar en el parcial. Entonces, lógico. Espero tener una respuesta. ¿Alguna otra duda que les haya surgido repasando? Bueno, estamos por acá, cualquier cosa unos minutos más.
por si se les ocurren algunas dudas, quieren repasar algo, ¿les parece? Cami, vos si tenés otras cosas que hacer o necesitas ir, podés ir tranquila. Muchas gracias. Pensé que iban a hacer más o lo que sea. Yo me quedo, no te preocupes. Bueno, dale, aprovecho que mañana rindo. Así que Uy, ¿qué rendís? rindo laboratorio avanzado en bioquímica clínica. Mi último Bueno, parcial. ¿de la carrera? Sí. Bueno, muchos éxitos y a festejar después. Anda tranqui y después me contás. Un Bueno, beso. gracias. Chao, chao. Chao, suerte, chicos. Nos vemos. Ya van a llegar ustedes también al último parcial. Todo llega. Bueno, estoy por acá, chicos. Cualquier cosa. Profe, por ahí repasar si podemos un poquito de buffer, ¿puede ser? Sí. Bueno, vamos a... ¿Cómo se forma un buffer? ¿O qué es un buffer? ¿Y eso cómo es? Por ejemplo, puedo agarrar, no sé, ácido nítrico y hacer un buffer. Un ácido o una base débil. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo de un ácido o de una base débil? El ácido acético. Casi todos los ácidos orgánicos son débiles. El ácido fórmico. Bien. ¿Y base débil? Siempre usamos la misma. Al menos en este curso. Amoníaco. Bien. ¿Y quién más tiene que estar? El ion amonio, en ese caso, que sería el ácido débil, el ácido fuerte conjugado de la base débil, y en el otro caso que nombraron, que tenían un ácido débil, que era el ácido acético, que van a tener una base conjugada fuerte, que va a ser el ion, como el pantalón, la campera. Acetato. Exacto, acetato. Bien, ¿y qué hacemos ahí entonces? Ahí planteamos un buffer, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un buffer. ¿Qué es lo que nos van a pedir siempre? Calcular pH o pOH. Generalmente, ¿no? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es que, o le pueden pedir una masa de cuántos tiene que pesar, pero porque van a tener que conocer las concentraciones. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es plantear bien las reacciones. ¿Por qué? Porque tienen que plantear la reacción que esté en equilibrio, que cuál va a ser. Si tienen, por ejemplo, en el ácido acético, ¿quién forma equilibrio con el agua? ¿El acético o el acetato? Claro. Entonces después plantean las condiciones iniciales y las condiciones en equilibrio, donde ahí ponen los moles, cuántos se forman, le va a quedar una incógnita muchas veces, que es incógnita, ¿con qué la van a relacionar? Que les queda como X. Cuando es un ácido va a ser generalmente la concentración de hidronios y si no va a ser en una base la concentración de oxidrilos. Después, ¿qué otra cosa necesitan siempre? Que a diferencia de los ácidos fuertes que no forman buffer, como dato o se los piden calcular y le dan los otros datos. ¿Y la constante? La constante ácida, muy bien. Entonces, cuando plantean la constante ácida, después ustedes pueden calcular un pH. Se puede despreciar siempre la X del denominador, a veces. Exacto, si no, tienen que resolver la cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, hablando de eso, nosotros podemos hacer cualquier caso o, por ejemplo, te van a pedir que plantees también lo del 5%. No, o sea, vos podés usar siempre la cuadrática. En realidad te pueden decir, te pueden preguntar, ¿usted hizo alguna aproximación? Bueno, o cómo, sí. El problema es cuando viene, o sea, que use la cuadrática te va a dar lo mismo, a que no, digamos, no va a estar mal. ¿Cuál es el tema? Si vos no usas la cuadrática, ¿por qué? Aproximas y si el porcentaje de disociación del ácido es mayor al 5%, está mal esa aproximación, pues te va a dar cualquier cosa. Claro, sí, sí. Entonces, ahí tenés que tener el cuidado, ¿me explico?
Sí, entonces podría usar cualquiera de las dos formas, pero si desprecio, que sí me fije y aclare que es menor al 5%. Exacto. Después, otra cosa que tienen que tener en cuenta para buffer es que en algún que otro ejercicio, ya estoy buscando en cuál. Mira si lo voy a encontrar. Que tienen que considerar, bueno, después tienen que considerar a veces, aparece la hidrólisis, ¿se acuerdan? Sobre todo cuando tienen que calcular el pH de una sal y demás. Entonces, ¿qué era la hidrólisis o cómo se definía? K-Water, que ¿cuánto vale K-Water? K-Water tiene un valor que es siempre lo mismo. Exacto. 1 por 10 a la menos 14 y K-hidrólisis, ¿cómo la calculan? 1 por 10 a la menos 14 dividido el valor de la K ácida o la K básica, ¿verdad? Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Otra pregunta, ¿cuándo coincide el valor de pH, sería, de un buffer con por ejemplo, que se formaba por una base débil, con el valor de la K básica, del pKb de esa base? ¿Y eso cómo lo justificas? ¿De dónde lo viste? La ecuación de Henderson-Kassenbach, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, hay un término logarítmico que al ser las concentraciones de la sal y las concentraciones del ácido o de la base de la sal, al ser iguales, lo que ocurre es eso. Entonces van a usar. Otra cosa, el pH de un buffer. Supónganse que les dan un buffer y le dicen, bueno, elija qué buffer puede usar. ¿Todos los buffers andan para todos los rangos de pH? Puede ser que era PK más menos 1. Eso es así. O sea que si es un buffer básico, no me va a andar a pH ácido, ¿sí? Entonces no es que siempre pueden usar cualquier buffer en cualquier rango. Después todo el tema de las titulaciones y demás, ¿lo tienen claro? Valoraciones. Bien. ¿Qué es un indicador? ¿Y para qué me sirve? Para determinaciones analíticas. ¿Me permite qué? Obtener el punto final. ¿Cuál es la diferencia entre el punto final y el punto equivalente? El equivalente era como el teórico, que nosotros no notábamos diferencia, y el final era cuando el indicador nos marcaba justamente el cambio. Un cambio visual, un viraje. Perfecto. ¿Qué pasa en el punto equivalente? Si yo tengo un ácido y una base. ¿Qué es lo que ocurre en el punto equivalente? Se igualan los moles, ¿no? Exacto. O sea, si tengo un ácido y una base, los neutralizo en el punto equivalente, el número de moles de ácido es igual al número de moles de base. ¿Sí? Y yo, supónganse que yo quiero titular o valorar un ácido, no sé, fosfórico, que no conozco la concentración, ¿sí? Y uso una base de concentración conocida, ¿no es cierto? Bueno, el ácido fosfórico es un ácido débil, o sea, estaría haciendo una valoración ácido débil, base fuerte, y uso una base de hidróxido de potasio, tengo que conocer la concentración, ¿o no? ¿Y cómo se la concentración exacta del hidróxido de potasio para poder calcular la del ácido? Tiene que haber una fórmula. ¿Podés usar un patrón primario, era? ¿Qué es un patrón primario? Era
cuando conocíamos, por ejemplo, la concentración de ese patrón y lo usamos para saber la concentración de otro. Claro, me Bueno, no sirve sé si me expliqué. Bueno, o sea, es algo que me sirve, claro, un patrón justamente que yo a partir de ese puedo conocer la concentración exacta de otro que voy a usar para determinar uno desconocido, ¿sí? ¿Vieron? ¿Se acuerdan el biftalato ácido o el biftalato de potasio? Era un patrón primario. Tiene determinadas características y demás. Bien. Después, no sé qué otra cosa se me ocurre. ¿Saben dibujar una pila? ¿Saben escribir una pila? ¿Saben decir cuál es el ánodo, cuál es el cátodo? ¿Cómo circulan los electrones? ¿Cuál es la función del puente salino? Bien. Los potenciales, si yo estoy escribiendo una de mi reacción de oxidación, ¿tengo que dar vuelta al de la tabla? No. No, siempre trabajo con potenciales de reducción. ¿Y cómo voy a poner en la ecuación de Nernst? E de reducción del cátodo menos el del ánodo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una celda galvánica y una electrolítica? O sea que el delta G. Bien. ¿Y en la electrolítica? En uno uso trabajo eléctrico para que ocurra la reacción química, en otro la reacción química me da un trabajo eléctrico. Y puedo determinar parámetros termodinámicos a partir de ahí, como el delta G, la constante de equilibrio y demás, ¿o no? Bien. Agente oxidante, agente reductor, diferenciarlo, ¿sí? Saber indicar cuál es el agente oxidante, cuál es el reductor, etc. Necesito ir al baño, busquen si tienen alguna duda, que ya vengo, ¿sí? Dale, El mar profe. hace su efecto. Ahí me está diciendo Laura que la clase presencial del día miércoles lo dan. No recuerdo la hora. Laura y Leo. Bien. Sí, a las 5 es. A las 5, perfecto. Exacto. Bueno, están tranquilos, han estudiado mucho, ¿no? Ujú. Sí. Había un ejercicio, creo que en el seminario de equilibrio, ¿no? A vos lo que te dan es, vos tenés un sólido, o sea, es un equilibrio heterogéneo, ¿sí? Y te va a dar los cationes más el aniones, más los aniones. Entonces, lo que tenés que tener en cuenta es, a eso lo llamas S o X, lo que sea, y si vos tenés, vos que me dijiste que tenés las concentraciones y calcular el KPS, la solubilidad, entonces usas ese dato, ¿sí? Que sería la S o la X, y tenés que, generalmente, como es no tenés nada, o sea, en la constante de equilibrio ese KPS, como el sólido no va, siempre que haya un poquito de sólido, el equilibrio ocurre, no importa cuánto,
tenés que hacer el producto de lo que tenés como del valor de la solubilidad, ¿sí? Por ejemplo, si te da la plata, vos tenés plata más al cuadrado y el cromato de plata, y el anión cromato. Entonces te da el valor de la solubilidad y va a ser 4S al cubo en ese caso, porque es 2S al cuadrado por S, y de ahí podés calcular el KPS. Me explico porque ya conoces el valor de la solubilidad. Lo que tenés que ver bien es que te sirve el KPS para saber cuándo algo va a precipitar o no, ¿sí? Porque son un equilibrio de solubilidad, hasta dónde yo puedo disolver algo o no. También había, creo que un ejercicio del magnesio, que era el último de la guía de equilibrio iónico. Te daba el pH de una solución saturada de hidróxido de magnesio. Entonces, como te daba ese pH, podías sacar la concentración de oxidrilos, porque si conoces el pH, conoces el pOH y la concentración de oxidrilos. Eso era igual a 2S en ese caso, ¿sí? Que es lo del oxidrilo. Y después tenés la S o la X, que es del magnesio. Entonces, cuando multiplicabas todo, te quedaba 4X al cubo y de ahí sacabas la KPS. Es un tipo especial de equilibrio, pero es equilibrio en fin. ¿Tienen alguna duda más? Después cuando hagan analítica, si tienen el curso de analítica van a ver muchísimo de KPS. Ah, me queda la cámara apagada. Las guías entonces las resolvieron todas, las tienen que repasar, las repasaron todas. Repasen los TPs, porque eso les va a servir. Bueno, tampoco se pasen tanto, ¿no? Que no les sea contraproducente. Bueno, si quieren yo me quedo un ratito más por acá por si quieren preguntar algo o encuentran algo y cualquier cosa me chiflan, ¿sí?